Lo más importante en la comunicación es que podamos provocar la reflexión independiente de quien recibe algún mensaje de nosotros. Porque en el ejercicio de la reflexión independiente se construye el pensamiento objetivo. El otro pensamiento siempre se quedará en el ámbito del fanatismo y por tanto será incondicional a quien lo construye, no a su propio pensamiento. Y se define la cultura del borreguismo, o sea, de que usted sigue al otro con incondicionalidad absoluta y por tanto renuncia a su derecho a pensar con su propio cerebro, que es la condición natural del ser humano. Lo otro son expresiones de distorsiones como consecuencia de la convivencia social en cualquiera de sus dimensiones. El Partido de la Liberación Dominicana en el poder procuró hacerse de la asesoría de personas que habían sido exitosos en el manejo de campaña política, porque algo tenía bien definido el Partido de la Liberación Dominicana y era su mantenimiento en el poder de manera definitiva o indefinida. Y solo una crisis como la que se produjo aquí en el 2020, una crisis multifactorial, podría provocar la salida del PLD del poder, la división, la saturación de la clase media por la corrupción, la pandemia y la posibilidad de que se generaran eventos que contribuyeran a consolidar la subjetividad que tenía la clase media, de que esta era una sociedad quebrada moralmente. Bueno, pero el PLD, como les contaba, se agenció la asesoría de personas que habían tenido éxito en la conducción de campañas políticas, sobre todo en Sudamérica y en algunos otros puntos del planeta, pero sobre todo en Sudamérica. Así viene a República Dominicana Joao Santana. Joao Santana había sido exitoso como consecuencia de su captura por parte de Odebrecht para Odebrecht contribuir al ascenso al poder de algunos proyectos políticos en América que una vez instalados en el poder pudieran devolverle la ayuda que le dio Odebrecht en términos de asesoría política y en términos de recursos económicos, multiplicada en negocios que muchas veces eran impúdicos y que terminaron construyendo el escándalo de corrupción internacional más importante que se conoce hasta ahora, el escándalo de Odebrecht. Ahí entra Joao Santana y como consecuencia de ello viene a República Dominicana. Porque República Dominicana era también un espacio para hacer negocios impúdicos escogido por Odebrecht. Pero previamente aquí se había contratado otro sudamericano, Mauricio de Bengochea, que no era parte de un entramado de corrupción como el caso de Joao, y no lo es. Era un técnico que, al igual que Joao, había sido exitoso en el manejo de
campañas políticas, en llevada al poder, a proyectos políticos. Y Mauricio de Bengoechea lo trajo aquí Leonel Fernández. Pero al ser sacado del poder Leonel Fernández, Mauricio de Bengoechea tiene que buscar trabajo y encuentra trabajo con Luis Abinader. Y la gente no nota esto, no lo ha notado. Con Joao Santana varió el esquema de manejo del accionar político de los gobiernos, pero también la relación del poder político con la comunicación. No solamente que era a lo que venían hasta Balaguer, no solamente asesorar a los partidos políticos en campaña y cuando terminaba la campaña se iban para otro país. Se iban para otro país a buscar trabajo en otra campaña. No. Con Joao Santana eso varió. Porque ellos instalaron un esquema de cooptación de los líderes de opinión pública que le permitiera a ellos prolongar la permanencia en el poder de los proyectos políticos que ellos habían convertido en triunfantes en la campaña electoral. Por eso Joao Santana se quedó aquí. No se fue después que dirigió la campaña, sino que se quedó aquí. Y por eso Mauricio de Bengoechea se quedó aquí, aunque no es lo mismo que se quedó Joao. Entonces, ¿a qué yo me refiero con que instalaron un nuevo mecanismo de relación entre el poder y los medios de comunicación? A la construcción de las bocinas. ¿Qué fueron las bocinas? Las bocinas fueron una réplica en pequeñito de Joao y Odebrecht. ¿Cómo yo explico eso de que fueron una réplica en pequeñito de Joao y Odebrecht? Joao venía aquí, cobraba por una campaña electoral y se quedaba con el gobierno. Le seguía manejando la imagen al gobierno. Mientras Odebrecht hacía los negocios con todas las agencias de construcción del gobierno. INAPA, Obra Pública, Sector Eléctrico. Donde quiera que había una construcción estaba Odebrecht. ¿Qué hacen las bocinas? Bueno, reciben los anuncios, las promociones del gobierno, pero también le alquilan camiones a Obra Pública, construyen empresas de construcción para quedarse con obra, se convierten en suplidores del Estado de manera privilegiada y algunos llegan hasta construir compañías de supervisión de ingeniería. Sin ser ingeniero y sin tener hijo ingeniero y sin tener hermano ingeniero y sin tener a nadie. Compañía de supervisión de construcciones para agenciarse contratos abultados. Eso se instaló en la gestión, en el reinado de Joao Santana aquí, con la bocina. Pero ocurre que Joao se fue y se quedó Mauricio Bengoechea, porque eso se construyó en Sudamérica. Y ahora por eso es que ustedes ven que las bocinas del PLD son premiadas con abultados contratos por Luis Abinader. ¿Por qué son premiadas con abultados contratos? Porque Mauricio Bengoechea está poniendo en práctica la técnica de adocenamiento de la comunicación que puso en práctica aquí Joao Santana. Por eso, ustedes ven que Luis Abinader está capturando los exponentes de la clase media. A eso vino Joao Santana, a convencer al PLD de que capturara a todos los exponentes que tenían liderazgo en la clase media y
llevaran al gobierno. Así entró parte de la sociedad civil al gobierno, a los gobiernos del PLD. Así lo capturaron, porque es una técnica de dominio y control que nació en Sudamérica y que la trajo Joao Santana aquí y la está implementando desde el poder Mauricio de Bengoechea. Por eso ustedes ven que el manejo de los medios de comunicación por parte de Abinader se parece tanto a lo de Danilo y Leonel. Y por eso ustedes ven que el manejo de las redes se parece tanto, en el caso de Abinader, a la de Danilo y de Leonel. ¿Qué construye esa identidad? Mauricio Bengoechea y Joao Santana. Gracias, señores. Muchísimas gracias por acompañarnos en estas reflexiones. Reiterarle nuestra solicitud de que se suscriba a este canal, que comparte este contenido con la persona de su predilección y le dé a la campanita de notificación. Gracias.